Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Anticipaba el pastor Isaías, hoy vamos a terminar de ver el capítulo 8 del libro de Hebreos. Estoy muy entusiasmado por todo lo que el Señor está hablando en nuestras vidas. Así como a usted seguramente le pasa que Dios le habla por medio de su palabra. Bueno, cada semana también el Señor me confronta con su palabra y Él habla mucho a mi vida y veo que cómo Él nos está llamando por medio de estos pasajes a buscarle, a que Él sea toda nuestra vida, Cristo como lo más supremo que tenemos. Vamos a ver entonces ahora Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 13. Leemos el texto y luego vamos a orar. Lea conmigo. Lea y luego mantenga su Biblia abierta. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubieran procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y será ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Oremos. Bendito Dios, te agradecemos por la bendición de esta preciosa reunión que nos estás regalando, que sea un tiempo hermoso ahora el que vamos a pasar en la exposición de tu palabra, que nos des entendimiento para comprender las verdades que vamos a ver junto con sus implicaciones, creer en ellas y obedecerlas para nuestro aprovechamiento personal. Que tu nombre sea exaltado en medio nuestro y que este tiempo sea un tiempo precioso. Te ruego que me des entendimiento para poder llevar adelante este pasaje y hables a cada uno de los que está en este lugar. Ruego tu ayuda y tu fortaleza en Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es Un sacerdote nuevo y mejor para un pacto nuevo y mejor. Como dijimos, es la segunda y última parte de este pasaje. Esta semana estaba hablando con mi hija, con Sara, acerca de la historia del Génesis y le enseñaba que Moisés, que es el autor del primer libro de la Biblia, dejan claro algunas cuestiones acerca de Dios. Vimos que Él es eterno, o sea que nadie lo creó, sino que existía antes de que todo fuese creado. Vimos que Dios es el creador del universo, incluido el ser humano. Vimos que Dios tiene un poder ilimitado que se revela por la manera en que creó todas las cosas. Que también no solo es el creador, sino dueño de todo lo creado. Y vimos además que Dios es bueno y que por lo tanto todo lo que Él creó, dice la palabra, que es bueno en gran manera.
También vimos con ella algunos conceptos acerca del ser humano. Adán y Eva, nos dice la Biblia que fueron el punto máximo de toda la creación, habiendo justamente sido creados a imagen de Dios, algo que no se dice del resto de la creación. Sabemos y vimos juntos que Dios los dotó a los seres humanos, Adán y Eva, con la capacidad de relacionarse con los demás, le dio autoridad para gobernar sobre todo lo que Él creó y le hizo también al ser humano responsable de sus actos, teniendo que cumplir con el que el Señor le mandó. También en estos últimos días observamos que desde el comienzo de la historia se nos deja en claro cuál es el gran problema de toda la humanidad, que es el problema del pecado. Este es el gran problema que se instala allí desde el comienzo del Génesis. Al desobedecer a Dios, el hombre y la mujer son castigados y pierden varios beneficios impresionantes que poseían antes de su caída. Su comunión personal e íntima con Dios quedó afectada para siempre. Ya no podían relacionarse con Dios de la misma manera que lo hacían antes de la caída. A causa de su pecado, también usted puede verlo y lo habíamos visto con Sara, que a causa del pecado la muerte entró al mundo y contaminó a toda nuestra raza, como se nos enseña en Romanos 5:12. Vemos que el ser humano es una raza caída en Adán, siendo nuestro representante. El hombre y la mujer recibieron el fruto de su decisión errada de no confiar en Dios y prestarle su oído al engaño de la serpiente, de Satanás. Ahora, también vimos que si bien es cierto que el Señor, siendo justo, castigó duramente a Adán y Eva, también en el relato del Génesis se nos revela otro de los atributos de Dios, que es su misericordia. Debido a que Dios es misericordioso, no elimina a la humanidad en el mismo instante que pecaron, sino que los preserva e incluso les da una promesa, que un descendiente de Eva daría el golpe mortal a la serpiente que los engañó. Se va anticipando allí del comienzo de Génesis una realidad que luego se va a ir desarrollando durante todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Que Dios mismo va a resolver el problema del pecado y que lo hará por medio del Mesías. Este Mesías que iba a venir es Jesús, que estamos hablando ahora, este sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cómo lograría Dios solucionar el problema del pecado de su pueblo de manera definitiva? Bueno, justamente le decía a Sara, escuchá el domingo, vamos a ver hoy que lo va a hacer por medio de un nuevo y mejor pacto que el que él había establecido en el Antiguo Testamento. Un nuevo pacto que sería constituido mediante el servicio fiel de un ministro al servicio del pueblo, que también sería un ministro nuevo y mejor, uno distinto al sacerdocio de los hijos de Leví. Esto justamente es lo que debían considerar con atención la audiencia original si querían sostenerse firmes en la fe. Y vamos a ver justamente hoy, como empezamos la semana pasada, por qué estos conceptos deben ser considerados por los creyentes, porque justamente son los que nos animan a mantenernos firmes en la fe y no abandonar. Así que en la primera parte de este sermón pudimos ver los tres primeros conceptos acerca del sacerdocio del Hijo en relación con el nuevo pacto. El primero que vimos era que en este nuevo y mejor pacto, Cristo ha sido establecido como sacerdote y rey del tabernáculo verdadero. Eso lo vimos versículo 1 y versículo 2. Como Cristo ministra bajo un sacerdocio distinto que el levítico, puede cumplir con ambos roles, rey y sacerdote, en el santuario verdadero. ¿Se acuerda que hablamos del santuario celestial? Sin que haya ningún problema con eso. El segundo concepto que vimos es que en este pacto nuevo y mejor, el Hijo es el cumplimiento de lo que lo anterior anticipaba. Versículo 3 al 5. Vimos que los elementos centrales bajo el antiguo pacto apuntaban a la realidad que sería confirmada cuando Cristo fuera establecido por Dios como sumo sacerdote en el santuario celestial. Todos esos elementos apuntaban a Él. El tercer concepto, el último que vimos en la primera parte de este sermón, es que en este nuevo y mejor pacto, el Hijo fue constituido para ministrar con promesas mejores. Versículo 6.
Y lo que vimos es que el hecho de recordar la bondad de Dios en darnos estas promesas es algo que claramente debe animarnos. Si bien todavía no hemos visto cuáles son estas promesas mejores, lo vamos a ver en el día de hoy, ya el hecho de saber que Dios promete cosas mejores debía animar nuestros corazones. En esta segunda parte vamos a continuar profundizando en las bendiciones hermosas que recibimos de este nuevo y mejor pacto, observando también la realidad de que Cristo justamente es el actor esencial de que este nuevo pacto sea mejor, de que este nuevo pacto sea posible. Justamente Cristo es el actor principal. Te animo entonces a seguirme con atención porque estoy seguro de que va a ser de mucho ánimo para tu vida. El tema del sermón entonces es el siguiente, el mismo de la primera parte. Para sostenernos firmes en la fe, los creyentes deben considerar que el Hijo sirve como sacerdote bajo un pacto nuevo y mejor. ¿Qué deben considerar al respecto? El pasaje presenta 6 conceptos acerca del sacerdocio del Hijo en relación con el nuevo pacto, de los cuales, como recién te decía, hoy vamos a ver los 3 últimos. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Venimos bien hasta acá? Vamos a ver entonces el cuarto concepto que el pasaje nos da. El primero de hoy, pero el cuarto del texto. En este pacto nuevo y mejor, el Hijo ministra sin defectos. Versículo 7. Esta segunda parte comienza con una nueva declaración del autor que es muy interesante. Versículo 7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Se vuelve a hacer aquí una comparación. Ya vimos que es un recurso que utiliza mucho el autor, el hecho de hacer comparaciones. Y aquí la comparación nuevamente es con el pacto mosaico. De aquí que se llama primero. El primero aquí es el pacto de Moisés con Israel. Justamente el texto resalta que si ese pacto anterior hubiera sido sin defecto, con certeza, ciertamente, entonces que no se hubiera procurado lugar para este segundo pacto, al que llamamos el nuevo. Ahora, ¿qué se quiere decir con esto? Bueno, veamos alguna cuestión importante. Primero, el hecho de cómo se habla respecto del anterior pacto. Dice que es uno que en verdad no era completamente perfecto, no era sin defectos. ¿Por qué se sabe que esto es así? Bueno, el texto afirma que si hubiera sido sin defecto, lógicamente no habría hecho falta otro que lo reemplazara. Lo que nos lleva a otra pregunta interesante. ¿Cómo es posible que Dios haya establecido algo que no fuera perfecto, que fuera justamente que tiene defectos? Bueno, la realidad es que el pacto primero no era defectuoso en el sentido de que tuviera fallas gravísimas de parte de Dios, sino que la idea aquí es resaltar que los elementos presentes en ese anterior pacto demostraban que era temporal y que por lo tanto no tenían el propósito de ser elementos, un pacto obviamente, definitivo. Algo de eso ya lo estuvimos viendo, ¿se acuerdan en la primera parte? Por ejemplo, dijimos que si bien el santuario, allí el primer santuario en el desierto, era uno donde habitaba la presencia de Dios, como sabemos por la historia del Antiguo Testamento, no duró para siempre. Pasaron algunos años y fue reemplazado, dijimos, por el templo de Salomón. Y luego, tiempo después, reemplazado por el templo de Herodes. Vimos también que las ofrendas que el pueblo presentaba, si bien eran útiles para regular su relación con Dios, no lograban solucionar de manera definitiva el problema del pecado. Y como resultado vimos también que se volvían a hacer sacrificios una y otra vez. Sacrificios que no tenían la eficacia necesaria para erradicar el problema del pecado en el corazón. ¿Se acuerdan que leímos y podemos volver a leer? Hebreos capítulo 10, versículo 11, lo vamos a ver luego en el capítulo 10, muy interesante. Dice aquí el autor, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces esto ya nos va mostrando de que eran elementos temporales, que no eran definitivos.
Pero hay un elemento central en el antiguo pacto que resaltaba incluso con más claridad la realidad de que este pacto no era sin defectos. ¿Cuál era? Bueno, que los sacerdotes, si bien podían ser fieles, no dejaban de ser imperfectos. Pero no, más o menos, algunos incluso de estos sacerdotes ni siquiera eran muy justos o fieles o santos, que digamos. Mira, no hay que ir muy lejos, incluso la Biblia del Antiguo Testamento no tiene reparo de mostrarnos las actitudes de algunos de los sacerdotes de aquel tiempo. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 22, se nos cuentan de dos sacerdotes, los hijos de Elí. Fíjate lo que se nos dice de ellos. Dice aquí, 1 Samuel 2, 22, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos, que eran sacerdotes también, hacían con todo Israel. Sobornaban a la gente, hacían un desastre con las ofrendas. Pero fíjate también lo que hacían. Y cómo dormían estos hombres con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Un desastre moral eran estos muchachos. Dios luego termina castigando y matándolos y poniendo en su lugar a Samuel como un sumo sacerdote fiel. Pero aquí estaban sirviendo en el santuario y eran un desastre. Ahora, así todo, aunque estuvieron estos hombres, también podemos decir que aunque hubo hombres que sí sirvieron con rectitud, recién mencionaba el caso de Samuel, por más que hayan sido fieles y hubieran existido sacerdotes que fueron fieles, por más que se esforzaban, ninguno de estos hombres podían cumplir perfectamente con la tarea. ¿Se acuerda que incluso hablamos que debido a la muerte, su tiempo de servicio ya de por sí era limitado? Iban a tener que dejar su lugar a otro. En Hebreos 7:23 hablamos de esto y dijimos, y los otros sacerdotes, hablando de los hijos de Leví, llegaron a ser muchos. ¿Por qué? Debido a que por la muerte no podían continuar. Incluso siendo fieles, ya había limitantes para ellos, su propio pecado, sus propios defectos, e incluso sus limitaciones en cuanto a que tarde o temprano morían y aunque hubieran sido fieles, tenían que dejar lugar a otro. El punto entonces, hermanos, es que evidentemente, aunque Dios estableció a los hijos de Leví como ministros para servir al pueblo, nunca podrían llevar a cabo su tarea sin defectos. Por eso era lógico que lo que se esperaba en un pacto nuevo y mejor era un ministerio nuevo y mejor. Un ministerio que sea sin defectos. Eso es lo que se esperaba entonces en parte en el nuevo pacto. Alguien que ministrara sin defectos. Y ese siervo, ¿quién es? Jesús. Es ese ministro que no iba a tener defectos. Este es el cuarto concepto que el texto brinda acerca del sacerdocio del Hijo en relación con el nuevo pacto. En este pacto nuevo y mejor, Cristo ministra a su pueblo sin defectos. Todo lo realiza de manera perfecta. Todo Él lo hace de forma completa, sin fallas. Por eso Él es un ministro sin defecto. Pero lo que sobresale también es que no es solamente perfecto por un tiempo nomás, sino que es un sacerdote, como dice el texto, habíamos visto, para siempre. Y esta noticia que daba el pasaje, debe ser una noticia que justamente aliente los corazones de los que sufren penas y dolores por ser fieles a Dios. ¿Por qué? Porque no se nos ha concedido un guía espiritual que tal vez se esfuerce, que le ponga ganas para ministrarnos, pero que tal vez debido a sus limitaciones e imperfecciones no puede ayudarnos tanto como quisiera. No se nos dio ese tipo de sumo sacerdote, un tipo así de ministro, de siervo, sino uno que llevando a cabo un servicio sin defecto puede satisfacer y cubrir cada necesidad de nuestro corazón, cada una de aquellas cosas que necesitamos, incluso en los momentos difíciles de nuestra vida, Él puede cubrirlo, porque su servicio es sin defectos. Por medio del Hijo, hermanos, es que se cumple una promesa de Dios para aquellos incluidos en el nuevo pacto.
En Jeremías capítulo 31, justamente uno de los temas centrales es el nuevo pacto. Y fíjense la promesa de Dios para aquellos que confían en Él. Dice, porque, me gusta como lo dice Biblia Américas, Jeremías 31, 25. Escuchá, dice, porque yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada. Esta es la promesa de Dios. Esta promesa Él la cumple por medio del sumo sacerdote que ministra sin defectos. Saber, hermanos, que el Hijo de Dios, que Jesús es la clase de sumo sacerdote que es la razón más fuerte que tenemos para sostenernos firmes en la fe a pesar de las luchas y pruebas que vengan a nuestra vida. Mi pregunta es, ¿en qué otro lugar vas a poner tu confianza en medio de tus pruebas? Mi pregunta es, ¿en quién otro te vas a apoyar cuando tus fuerzas flaqueen? ¿En quién otro vas a confiar fuera de Cristo? El quinto concepto que tenemos en el pasaje es que en este pacto nuevo y mejor, el Hijo ha mediado para ahora dar beneficios mayores. El pasaje continúa trayendo una referencia al Antiguo Testamento que es central en toda la enseñanza que se está dando. Versículo 8 en adelante, lee conmigo, dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué significa todo esto? Bueno, se usa una cita extensa, muy larga, del profeta Jeremías para mostrar aquí las bendiciones especiales y mejores prometidas por Dios para el nuevo pacto, como dice aquí el pasaje, que como dice aquí la referencia mencionada, este nuevo pacto que Dios mismo iba a establecer. Así dice el texto que hemos leído. Yo mismo voy a establecer este pacto. Pacto que, como vengo mencionado, se inauguró hace unos 2000 años atrás con la aparición del Hijo en el mundo, con la consumación de su obra redentora, para luego de su resurrección ascender al cielo y ahí ser constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Como ya hemos estado viendo, ¿no? Ha sido establecido como ministro no del santuario terrenal, sino del celestial, del verdadero. A partir de ese momento se ha establecido este nuevo pacto. Ahora, ¿cuáles son los beneficios prometidos bajo este nuevo pacto? Bueno, algunos de ellos justamente son los que el autor de la carta presenta al citar esta sección del pasaje de Jeremías 31, del 31 al 34, que hoy el pastor Isaías lo leía y que está justamente volcado aquí en este texto de Hebreos 8. Ahora, pienso que es bueno ir revisando los beneficios que se prometieron para ir entendiendo por qué este nuevo pacto es mejor que el anterior. Ahora bien, antes de arrancar, observemos que el autor hace una aclaración. Esto no estaba en Jeremías, sino que el autor lo aclara y dice, él explica que lo que el profeta habla de parte de Dios, si bien, como vamos a ver, se tratan de muy buena noticia, así todo, fíjense que dice, es una reprensión. Dice, porque reprendiéndoles, acá, ¿se acuerdan que el autor
de la carta tiene el estilo de cuando trae una referencia, no dice el profeta o el salmista, sino que dice Dios. Él tiene esta forma de escribir en la cual directamente él entiende, y está correcto que así sea, que es Dios mismo quien está hablando. Bueno, acá es Dios mismo, dice él, que está reprendiendo. Está haciendo una reprensión. El Señor reprende a la nación de Israel a causa de su pecado, de su rebeldía al pacto de Moisés, y les anuncia que a causa de su maldad iba a dejar obsoleto ese pacto para establecer uno nuevo y mejor. Los cuales en otros pasajes, donde se habla acerca del nuevo pacto, se termina de entender que Dios busca por medio de este nuevo pacto mantener en alta estima su nombre, el cual a causa de la constante rebeldía de Israel, ese pacto era blasfemado, su nombre era blasfemado. Si bien, entendamos bien esto, si bien este nuevo pacto termina siendo beneficioso para aquellos que entran en ese pacto, el pacto principalmente no está pensado en el bien de esa persona, sino en Dios mantener en alto su nombre, su gloria. No porque Él quiera sobresalir, sino porque lo que corresponde es que su nombre sea puesto en alto. Y no que sea blasfemado porque aquellos que tenían que actuar de una manera no lo hacen. ¿Se acuerda usted cuando Jesús ora? ¿Qué es lo que primero dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre sea puesto en alto. Dios pone su nombre en alto y por eso establece un pacto que lo que hace es poner en estima su nombre. Nombre que está siendo blasfemado por aquellos que tenían que honrarlo. Fíjense que justamente, no en nuestro pasaje de Jeremías, sino en un pasaje paralelo, en Ezequiel 36, 22, el profeta Ezequiel habla de parte de Dios y deja muy claro esto. Fíjate lo que dice. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel. Oh, ¿cómo? ¿No es para nosotros? Sí, ustedes se van a beneficiar, pero no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo. Lo mismo que también dice Jeremías, y vosotros me seréis por pueblos, y yo seré a vosotros por Dios. Y luego la cita continúa y en un momento vuelve a decir, pero recuerden que no lo hago por ustedes, lo hago por mi nombre. Teniendo en cuenta esto, podemos entonces empezar a revisar algunas estipulaciones del nuevo pacto que se prometía en el Antiguo Testamento, junto con los beneficios que se otorgan para aquellos que van a ser incluidos en este nuevo pacto. Primero se aclara que este nuevo pacto vendría en tiempos posteriores, versículo 8. Ahí se dice que vienen días. Cuando dice vienen días, se entiende que era algo que no se daría en ese momento cuando Jeremías está profetizando, sino más adelante. Esta declaración debía generar expectativa y esperanza para la época del profeta Jeremías, que era un tiempo de decadencia moral, que solo pareció enderezarse un poco gracias o a causa del rey Josías. El rey Josías buscó que la nación se volviera a Dios, pero fue solo algo momentáneo. Si bien había corazones, siempre hubo, Pablo justamente se encarga de mostrar que siempre hubo un remanente, si bien había corazones que temían a Dios, por ejemplo Josías, eran solo un puñado. La mayoría del pueblo
se había entregado a la impiedad, a punto tal que el Señor los castigaría enviándolos al cautiverio. Ahora, en medio de este panorama tan gris que se presenta, la promesa de que Dios iba a solucionar las cosas por medio de un nuevo pacto era algo que realmente tenía que ser alentador. Este pacto también se menciona que era diferente al anterior. Dice ahí, no sería como el pacto que se había hecho con sus padres. O sea, cuando habla de esto, está hablando del pacto que se hizo con Israel en el desierto, el pacto mosaico. Pero que quede claro que la diferencia no radicaba en que Dios haya cambiado. El problema de ese pacto, es el pacto mosaico, el primer pacto, el antiguo pacto, es que si bien Dios había sido fiel y bueno en ese tiempo con Israel, al tomarlos, como dice aquí el texto, de la mano, esta es una manera muy preciosa de mostrar el cuidado de Dios, al tomarlos de la mano para sacarlos de Egipto, la actitud de ellos, de Israel, fue, dice el texto, que no permanecieron en su pacto. Dios les dio bien y ellos respondieron con el mal. El Señor los amó y Israel le dio la espalda. Dios exigió la honra debida a su nombre, pero recibió desprecio y una actitud rebelde de ellos que determinaron adorar y servir a otros dioses. ¿Cuál fue la decisión de Dios? Dice aquí el texto que cita autor de Hebreo de Jeremías, que Dios se desentendió de ellos. Lo dejó. Al no cumplir su parte del pacto, Israel hizo que justamente perdieran las bendiciones prometidas si justamente se hubieran mantenido en obediencia a la ley de Dios. Ellos no lo hicieron. Dios les dijo, si ustedes obedecen, estas bendiciones les vendrán. Si ustedes obedecen, esto les va a venir. La diferencia, por lo tanto, por lo que estamos viendo, no estaba en que Dios haya cambiado con Israel, sino que en el nuevo pacto que iba a establecer, justamente se muestra la misericordia de Dios, en que sería radicalmente mejor, con otras estipulaciones y con beneficios mejores. Ahora, ¿cuál sería, y esto es lo importante para entender, cuál era la característica esencialmente diferente entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Que el nuevo pacto sería unilateral. O sea, ¿qué significa unilateral? Que Dios se comprometía a llevar adelante las acciones sin condicionamientos de la otra parte incluida en el acuerdo. Como vamos a ver en cada declaración del nuevo pacto, en la porción mencionada y en las otras que, por ejemplo, leímos de Ezequiel, es Dios obrando nomás, sin depender de nada que Israel haga. Si revisamos la referencia aquí del profeta Jeremías, vamos a darnos cuenta de eso. Incluso en otras referencias como la de Ezequiel lo vemos. ¿Qué dice ahí el texto? No menciona el yo, pero está hablando Dios. Y dice Dios, yo pondré mis leyes, yo las escribiré, todos me conocerán a mí. Yo seré propicio. Yo nunca más me acordaré de su pecado. Es todo Dios. Dios, Dios, Dios. Nunca dice, y ustedes tienen que hacer algo. No. Yo. En el Ezequiel, si lo lees después, volver a repasarlo, vas a ver. Dios va a decir yo. El pacto mosaico, en cambio, estaba supeditado a una respuesta obediente de ellos. Por eso era bilateral. Bueno, este nuevo pacto no era así. Claramente no era así. Y tal vez uno diría, bueno, pero ¿cómo puede ser un pacto así, con uno solo, comprometiéndose en todo? Bueno, alguien puede decir, ¿tenemos registro de pactos hechos por Dios de esta forma? Claro que sí. Si vos lees el Antiguo Testamento, vas a ver, por ejemplo, que con Abraham Dios establece un pacto unilateral. Dios definió otorgarle beneficios a Abraham de manera incondicional, sin que tuviera que hacer algo Abraham. Si lees, por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículo 17, dice ahí el texto, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande,
el río Éufrates. ¿Qué significa esto? Usted sabe que en aquel tiempo era común, por ahí algunos ya lo saben, lo que no, está bueno que lo sepan, en el contexto de aquel tiempo, cuando a veces la gente hacía un pacto, lo que hacían era agarrar animales, partirlos al medio, y los pactantes, los que eran parte del convenio, todos pasaban por entre medio de los animales para entonces todos comprometerse a hacer su parte de ese convenio. Fíjense lo que pasa en este pasaje. Abraham parte, los animales, como era el contexto de aquel tiempo normal para los convenios, pero fíjense que Abraham no pasa por entre los animales. Abraham ve lo que está pasando. ¿Quién es el que pasa por entre medio de los animales? Dios solo. Dios no le dice a Abraham, también pasa conmigo, porque es un pacto. No, Dios solo nomás. Dios solo se compromete a darle lo que Abraham le dice que le da y no depende nada de lo que Abraham haga. ¿Ven ahí? Ese es un pacto unilateral. No es el único. Con David también Dios obra de la misma manera. En 2 de Samuel 7, 15 y 16, Dios le dice a David, al rey David, pero mi misericordia no se apartará de él, está hablando de su descendencia y de uno de sus descendientes, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y dice aquí nuevamente Dios a David, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios le promete que esto va a hacerlo. Y no está diciendo, pero tal vez si vos haces... No le pide nada. Es un pacto unilateral. Es un pacto incondicional. Así que entonces, hermano, no es de extrañar que la misericordia de Dios se exprese en establecer convenios como el nuevo pacto, como el pacto de Abraham, como el pacto con David, pactos incondicionales, unilaterales, los cuales lo que hacen es revelar claramente su gracia. Ahora, otro asunto importante de este pacto, y que sé que ha generado y genera todavía hoy controversias entre muchos eruditos bíblicos sanos, incluso con diferentes opiniones, es acerca del alcance de este nuevo pacto. ¿A quiénes va dirigido este nuevo pacto? Bueno, mi opinión es que el mismo texto lo declara. Dice que es un convenio nuevo, un pacto nuevo que Dios iba a establecer, dice el pasaje, con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, es un pacto dirigida a la misma nación que en el pacto mosaico, los israelitas. Tal como fue en el antiguo pacto, en el nuevo pacto va dirigido a la nación. Ahora, ¿por qué menciona casa de Israel y casa de Judá? Bueno, es que para cuando Dios hace esta promesa, que ya dijimos es en la época del profeta Jeremías, la nación de Israel se había separado en dos. Al norte se encontraba lo que se llamaba Israel, que todo era Israel, pero se le llamaba Israel, y al sur se encontraba lo que se llamaba Judá. Eran al comienzo, en la época de David, en la época de Saúl, de Salomón, una sola nación, pero para la época del profeta Jeremías eran dos reinos. Ahora, aunque políticamente la nación estaba dividida en dos reinos, la promesa es para toda la nación. Ahora bien, como decía yo, la controversia que se ha generado en muchos siglos de la historia cristiana es cómo se entiende esta referencia de la casa de Israel y la casa de Judá. Algunos interpretan que en el nuevo pacto la iglesia reemplaza a la nación de Israel, y cuando aquí se está hablando, algunos dicen, de Israel y de Judá, se está hablando de la iglesia. Y si bien algunos de estos argumentos pueden sonar lógicos, bueno, mi convicción, quiero decirle que no es esa. Y aclaro que la idea no es querer polemizar en este asunto, ya que aquellos que entiendo que piensan diferente en este tema son hermanos nuestros, a los que debemos respetar y con los cuales esta diferencia de opinión no debería llevarnos a separarnos o a dividirnos. Ahora bien, dicho esto, mi manera de entender esta sección es que querer identificar a la iglesia como quien suplanta a Israel sería reinterpretar algo que en el texto en sí es claro, porque no hay ninguna referencia a la iglesia aquí, sino a la nación de Israel. Por eso considero que es un error reinterpretarlo. La promesa claramente que hace aquí en el nuevo pacto es para la nación de Israel, porque si bien en el antiguo pacto ellos perdieron los beneficios que se les ofrecieron a causa de la rebeldía,
no por eso Dios se olvidó de ellos como nación. No es que dijo, bueno, ya fue Israel. No. Perdieron los beneficios por no haber cumplido el pacto, pero Él los había escogido como nación. Claramente la Biblia nos muestra que Israel fue y será la nación que Dios escogió para sí, porque, como dice más adelante Pablo en Romanos, Él no cambia en sus propósitos. ¿Cómo se entiende entonces? Algunos tal vez piensen esto. ¿Cómo se entiende entonces la realidad de que actualmente las bendiciones del nuevo pacto hayan alcanzado mayoritariamente a personas no provenientes de la nación de Israel? No sé acá, pero creo que acá la mayoría, ninguno es judío. Me parece... No, César, vos no sos judío, vos sos venezolano. Ninguno. Yo menos que menos. Mi abuelo era árabe, todo lo contrario. Pero no hay. Bueno, no hay que pensarlo muy complicado a ese punto. La realidad, hermano, es que nunca fue la intención de Dios dejar afuera del pacto a los que no eran judíos, ni siquiera en el Antiguo Pacto. El Antiguo Testamento, de hecho, si vos lo lees, está lleno de historias acerca de personas que recibieron el favor y la misericordia de Dios y que fueron fieles a Dios, a pesar de no provenir de un contexto judío. Lee la historia, si querés, de Ruth, de Rahab, y hay muchas historias de personas que no eran pertenecientes originalmente al pueblo de la nación judía y aún así fueron quizás ejemplos de fidelidad. Ahora bien, lo que termina aconteciendo en este tiempo, entonces, para responder esto, es un patrón similar, aunque claramente, hermanos, es más impresionante. Y así ha sido el plan de Dios, que millares de creyentes se conviertan a la fe desde el primer siglo de la historia y que se los reconoce como iglesia sin importar su procedencia, sean judíos o gentiles. Ahora bien, eso no quita que el nuevo pacto haya sido establecido con una sola nación, que es Israel, la cual incluso al final de los tiempos recibirá un trato especial de parte de Dios, como ya hemos visto en su momento y que lo podemos volver a ver en Romanos capítulo 11, versículo 25 al 29. Si tal vez usted tiene duda y no ha estado en su momento, le animo a mirar este pasaje. Cualquier cosa sin tal bosquejo, le pido a las hermanas que le mencioné. Romanos 11, 25 al 29, dice así Pablo, hablando de esto, del plan de Dios para con Israel. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, nuevo pacto, cuando yo quite sus pecados. Dice luego Pablo, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, evidentemente como nación, son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Porque irrevocables no cambian, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque en definitiva es como el mismo Jesús aclara en Juan 4:22, la salvación viene de los judíos, esa es la nación que Él escogió. Punto aparte, cerramos este tema. Habiendo aclarado estos asuntos, creo que hace falta revisar. Este no es el énfasis central. Algunos dijeron, bueno, vamos a hablar más de esto. No, esto no es el énfasis central. El énfasis central de esta parte es respecto, como dije yo, a los beneficios sustanciales de este nuevo pacto. Ahí es donde tenemos que poner el foco, por justamente el foco principal de esta sección. Vamos a ver cuáles son estos beneficios impresionantes. Por un lado, el texto nos dice que el Señor pondría sus leyes en la mente de ellos y las escribiría en sus corazones, y que Él sería a ellos por Dios y ellos serían a Él por pueblo. ¿Qué significa esto? Bueno, si bien en el Antiguo Pacto aquellos que eran fieles al Señor experimentaban internamente deleite por las cosas de Dios, en el Nuevo Pacto esto se potenciaría mucho más, porque habría un cambio interno sustancial, habría lo que dice el texto, un cambio del corazón. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19, hablando del nuevo pacto, dice, y les daré un corazón
y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y nuevamente, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Las leyes de Dios que en el antiguo pacto eran escritos principalmente en la ropa y en las casas, ahora serían reemplazados por mandamientos que serían implantados directamente en el interior de la vida del que abrazaba por la fe el mensaje de salvación, por medio del Espíritu Santo que le sería dado a cada uno de los que serían parte de este nuevo pacto. Tal cambio semejante haría incluso mucho más evidente la realidad que presentan los textos mencionados. ¿Qué cosa? De que Dios podría declararse el Dios de estos creyentes y que ellos mostrarían claramente que serían el pueblo de Dios. Porque a diferencia del pacto mosaico, donde generalmente la adoración del pueblo era más bien un ritual o una ceremonia, o estaba más enfocado a eso, bajo el nuevo pacto, de manera central, el pueblo adoraría a Dios por medio de corazones que se rindan a Él de manera real y constante y que lo obedecieran con gozo porque lo amaban. Cuando Jesús, hablando con la mujer samaritana le dicen, ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén y nosotros decimos aquí en el monte Gerizim. Bueno, Jesús le deja en claro de que iba a haber un cambio. Le dice a esta mujer, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esto es la obra que Él iba a hacer, el cambio. Por otro lado, otro beneficio que menciona aquí el pasaje, una bendición tremenda del nuevo pacto, tenía que ver también con un conocimiento personal e íntimo de Dios. Si bien en el antiguo pacto había aspectos de Dios que aquellos dentro del pacto podían conocer, no es sino hasta el nuevo que se produce un cambio sustancial al respecto. O sea, el cambio interno, el del corazón, lleva a un conocimiento más profundo y personal acerca de quién es Dios. No se trata de una información meramente intelectual, sino de un conocimiento experimental e íntimo acerca de la naturaleza de Dios y de sus obras. Un cambio que por medio del Espíritu Santo que se le da a cada participante de este pacto, lo lleva no solo a entender verdades gloriosas acerca de Dios, sino también a ser transformado a su misma imagen. En 2 Corintios capítulo 3, Pablo también habla, en uno de los pasajes también que tenemos en el Nuevo Testamento, acerca del nuevo pacto, y para ir finalizando acerca de los beneficios del nuevo pacto, el cual dice él, yo soy ahora ministro de un nuevo pacto, el pacto que está hablando aquí el autor de Hebreos, dice entonces 2 Corintios 3, 18, hablando de los beneficios de este nuevo pacto. Por tanto, nosotros todos, los integrantes, los participantes de nuestro nuevo pacto, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este es un beneficio del nuevo pacto. Conocimiento que transforma el corazón, que nos permite ver por medio del Evangelio la gloria de Cristo o la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, haciéndonos a la misma imagen que Él. Por eso, otra de las promesas del nuevo pacto es lo que se afirma en nuestro pasaje de Hebreos. No hará falta que nadie le enseñe o le diga a su hermano, conoce a Dios, por medio de lo que te cuenta acerca de Él, sino que dice el texto, cada uno podrá conocerlo y entender cómo es Él, sin importar su condición de vida, si es más pequeño o más grande o más chico o más viejo, no importa.
En 1 de Juan 2:27, el apóstol Juan hace una declaración justamente del beneficio de este nuevo pacto. Había en aquel momento lucha con falsos maestros que estaban enseñando cosas incorrectas y ellos podían decir, lo bueno, pasa que por ahí nos dicen cosas que pueden sonar bien, pero el apóstol Juan dice, no, pero ustedes no se pueden equivocar. Juan no está diciendo que no tengamos que escuchar a buenos maestros fieles de las Escrituras. Juan lo que le está diciendo es que ustedes no se pueden dejar llevar por lo que les enseñan cosas que van en contra del Evangelio. ¿Por qué? Dice él en Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Aquí no es que está diciendo, no necesitan de un pastor que le enseñe. Lo que le está diciendo es, ustedes no se tienen que dejar engañar por los falsos maestros. Porque ustedes, dice aquí, tienen la unción, tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes que ahora les permite conocer y discernir cuando les dicen algo que es mentira de algo cuando no es verdad. Les permite discernir. Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, no es mentira, según ellos ha enseñado, permaneced en él. Los falsos maestros le decían que Jesús no había venido en carne. Y él le dice, gente, hermanos, ustedes no pueden creer eso. Si ustedes tienen el Espíritu Santo, tienen que lograr discernir. Porque ahora es el beneficio que tiene cada uno de aquellos que son parte del nuevo pacto. El Espíritu Santo está dentro de ustedes y le permite decirle no a la mentira. La mentira que no corresponde con lo que la Escritura y el testimonio de los apóstoles nos han enseñado. Pero hay más, hay más. El tercer beneficio es igual de impresionante. Dios afirma que será propicio a sus injusticias y nunca más se acordará de sus pecados y de sus iniquidades. La promesa más impresionante. Este tercer beneficio es central en todo el asunto. Si el problema más grande, como estuvimos diciendo desde el comienzo de hoy, si el problema más grande que el hombre tiene delante de Dios es su pecado, que se le prometa justamente el perdón de todos sus pecados, es la gran noticia que por siglos se esperaba. La resolución del mayor conflicto en el mundo. Dios en su misericordia perdonando absolutamente todos los pecados de aquellos que confían en Él. Un comentarista dice al respecto lo siguiente, prestame atención, es genial lo que dice, mirá, dice, he aquí la piedra angular del nuevo pacto. Es esto lo que necesitan los hombres más que cualquier otra cosa. Es esto lo que describía el antiguo pacto, pero no lo podía dar. Finalmente se cumple la promesa del Antiguo Testamento. Bajo el antiguo pacto no había olvido real de los pecados porque no había perdón real de ellos. Solo quedaban cubiertos, indicando y anticipando el perdón verdadero en Jesucristo. Pero para quienes pertenecen al Hijo, ya sea que hayan creído bajo el antiguo o el nuevo, Dios olvida todo pecado. En estas tres cuestiones básicas, hermanos, nos encontramos con algunas de las promesas mejores en las que se asienta este nuevo y mejor pacto. ¿Se acuerdan que hablamos hace 2 semanas, sobre que este nuevo pacto tenía promesas mejores? Bueno, estas son algunas de las promesas mejores. ¿Cuáles? Pondré mis leyes en la mente de ellos, todos me conocerán y nunca más me acordaré de sus pecados. Terribles promesas, terrible beneficio. Ahora lo que nos queda por considerar es cómo todo esto, de estos beneficios, se relaciona con el Hijo. Bueno, hermano, la respuesta es evidente. Es por medio del Hijo que Dios puede otorgar todos estos beneficios tan grandiosos que prometió en el nuevo pacto. Cristo ha mediado para que ahora todo esto que hemos visto sea posible. ¿Por qué ha sido así? Porque Dios lo ha planificado así desde la eternidad.
en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Para qué Dios hizo todo de esta manera? Para que justamente el Hijo reciba toda la gloria y la alabanza del universo entero, pero de manera especial del pueblo que Él ha escogido salvar. Para la alabanza de la gloria de su gracia, dice Pablo en Efesios, con la cual nos hizo aceptos en Él amado. En todo lo explicado, encontramos el quinto concepto que el texto nos da acerca del sacerdocio del Hijo en relación con el nuevo pacto. En este pacto nuevo y mejor, Cristo ha mediado para ahora dar beneficios mayores a los que son parte de dicho pacto. Un cambio de corazón, un conocimiento más profundo y personal de Dios y que todos tus pecados sean perdonados por medio del Hijo. Hermanos, seamos honestos. No hay beneficios que se comparen a estos. No hay ningún beneficio. ¿Qué beneficios podemos pensar que puedan ser mayores que esto mencionado? Quizá la audiencia original que escuchaba esto, en la lucha que estaban teniendo, tal vez deseaban otras cosas. Quizá pensarían, digan, ¿por qué no salimos de estas aflicciones? ¿Por qué Dios no nos saca de esto? ¿Por qué Dios no nos libra de las persecuciones? ¿Por qué Dios no hace nada con los desprecios que estamos sufriendo, incluso de nuestros familiares judíos? ¿Y saben qué? Me imagino que también a nosotros nos puede acontecer que en los momentos de aflicción surgen preguntas, dilemas, tal vez no iguales que estos hermanos del primer siglo, pero tal vez parecida. Tal vez en el momento de aflicción te pones a pensar, estás ahí llorando en tu casa o en la calle o en donde sea y te estás enojado, quejándote y tal vez diciendo, ¿por qué Dios no me libra de este problema que estoy viviendo? ¿Por qué Dios no me saca de esto? ¿Por qué todos los días tengo que soportar a personas que me critican, que me maltratan? ¿Por qué Dios permite que me desprecian por causa de mi fe? O tal vez otros problemas. Podríamos pensar en un montón de dilemas de los cuales pareciera que no tenemos ninguna respuesta de Dios diciendo que vaya a terminar. Estamos esperando eso. Mándame una señal, Dios, que esto se va a acabar pronto. Que pase algo, que alguien me diga una palabra, no sé. Pensamos que queremos algo. Hermanos, por medio de esta sección, creo que hay que ser honestos. Que en medio de esa queja y todos estos problemas, bueno, el problema no está en Dios. El problema está en nosotros. A ver, escúcheme. No necesitamos que Dios nos prometa que las aflicciones en el presente se van a solucionar. O que Dios nos prometa que vamos a tener momentos de paz y que todo va a estar mejor. O que tal vez vamos a ser exitosos en nuestra vida, prósperos, que nos prometa un 10 en este examen, o que nos prometa un aumento de sueldo, o que nos prometa un montón de cosas. No es eso lo que necesitamos. ¿Sabe por qué no es eso lo que necesitamos? Porque las promesas que Él ya nos ha dado con claridad son muchísimo mejor que eso. Nos ha dado un nuevo corazón. Ahora podemos conocerle y tener una relación preciosa con Dios por medio del cual vamos siendo transformados a la imagen de su Hijo. Y como si todo esto no fuera poco,
se nos asegura algo extraordinario. Hermanos, que todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados. Se nos promete que ya no vamos a estar nunca más bajo condenación. Entonces, hermanos, si estas promesas, las que Dios nos dio, no fortalecen tu vida para seguir adelante en la fe, ninguna otra promesa te lo va a poder dar al gozo que esperás. No precisamos éxito, no precisamos fama, no precisamos lujo pasajero. Tenemos un nuevo corazón, tenemos una relación personal con Dios y el perdón completo, que son beneficios muchísimo mejores. Imposible de obtener fuera de Cristo y por lo tanto inalcanzable por nosotros mismos, sino que son un regalo de Dios en su gracia. Y que por sobre todas las cosas son beneficios eternos. La pregunta que tengo que hacerte es, ¿qué más te hace falta que Dios te prometa para que no bajes los brazos? ¿Qué tendría que prometerte? Miren, me tomo un minuto, estaba pensando en algo. Sobre situaciones que vivía años atrás, muchos años atrás. Provengo de un contexto carismático donde era muy común en las reuniones donde iba que aparecieran los profetas. Siempre aparecía que hay un profeta, ¿no? Que te daban promesas de parte de Dios, ¿no? Pasábamos al frente y por ahí a veces te tocaba, ¿no? El profeta te tiraba vos la profecía, ¿no? Y vos te ibas re contento. Ah, no, si justo te tocaba, la pegabas a vos, qué alegría. A veces te tocaba y te iba contento, ¿no? Y a veces no te tocaba. Siempre viste la promesa, profeta a las naciones, que te vas a parar delante del presidente, un montón. Nunca te iban a prometer, mirá, vas a tener un problema de salud. No, esas cosas no prometían. Siempre cosas buenas prometía. Cuando te tocaban, a veces no te tocaba. Mirá, no le voy a mentir. Profeta iba a decir, el pastor Isaías está presente acá. Un día estábamos los dos, iba a decir profeta. Estábamos una vez todavía no era pastor Isaías, era un joven. Estábamos los dos en una reunión. Pasó una profeta de estas que abundan, ¿no? Y estaba Isaías, estaba yo y estaba otro hermano, ¿no? Y la profeta pasó al frente, ¿no? Y empezó a decirle a este fulano de tal, y Dios te va a bendecir y te va a hacer un gran siervo, ¿viste? Y nos estaban mirando los tres, ¿viste? Y estaba ahí, y fulano de tal esto, y esto otro, y guau, ¿viste? Bueno, terminó. Y ahora me toca a mí, dale. Y quedé ahí, ¿no? Y estaba así, y señalaba a este fulano de tal. Y de repente la profeta dice, Isaías también. Y yo decía, no me tocó. Posta, no le estoy mintiendo, fue así. Isaías va a ser, bueno, algo le pegó, algunas cosas, ¿no? Pero me fui re mal ese día, no me tocó hoy a mí, ¿no? Me salteó así, resaltó el dedo, pero justo en el medio quedé y no me tocó esa vez. A ver, hoy doy gracias a Dios, y creo que muchos que han venido de ese contexto también, damos gracias de que Dios nos haya sacado de ese contexto que era errado. Era errado. Pero, ¿por qué menciono todo esto? Porque yo creo que a veces en el corazón de muchos creyentes de sana doctrina existe todavía la lucha cuando le vienen problemas en la vida, conflictos, aflicciones. Es como que le salta ese carismático que está adentro, como que necesitaran para estar felices recibir alguna promesa. Como que, bueno, ahora acá no hay profeta, nadie me va a dar ninguna promesa, ¿no? Pero está ahí como diciendo, Dios, mándame una promesa, decime, ¿no? Algo, una profecía fresca, algo. Estamos así como tensionados. Nos pasa a veces. Yo creo que nos olvidamos de lo que realmente importa. Hermanos, si sos un creyente genuino, fuiste incluido en el nuevo pacto.
Y si esto es así, ya se te ha declarado cuáles son los beneficios más extraordinarios que una persona en este mundo podrá recibir jamás. No necesitas de nada nuevo, porque Dios no anda a la escondida, escondiéndote cosas. Todo lo que Él definió darte, lo ha revelado en su palabra. Todas las promesas que necesitas para seguir adelante están aquí. ¿Y sabes qué? Son promesas extraordinarias. ¿Y sabes qué? Son para todos sus hijos por igual. Porque Dios no hace excepción de personas entre sus hijos. A todos les da con abundancia. Entonces no necesitas una promesa más. Pero a veces está esa tensión. Mi pregunta es, ¿cómo es posible darle lugar en nuestros corazones al afán o al orgullo de esperar algo más de Dios, como si lo que Él nos ha dado no fuera suficiente? El sexto y último concepto es que en este pacto nuevo y mejor, el Hijo ha dejado sin efecto lo anterior. El texto concluye dando una explicación más respecto al nuevo pacto. Versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El autor resalta algo de la cita de Jeremías que mencionó en la sección anterior y que es el énfasis de este pasaje. ¿Cuál es? La frase nuevo pacto. Lo que explica es que hay una conclusión evidente que se refleja de esta mención. Si Dios ha llamado al nuevo pacto justamente nuevo, quiere decir que ha determinado que el primero, o sea, el pacto mosaico, ya quede viejo. Y que si Él ha hecho esto, el resultado, según el autor, es que lo que se da por viejo y envejece, entonces está próximo a desaparecer. En el primer siglo, hermanos, tenemos justamente que se produce una transición. El antiguo pacto le estaba dando su lugar al nuevo. Lo primero se estaba terminando, estaba envejeciendo, estaba próximo a desaparecer para dar paso a la inauguración de lo segundo, que comenzó con el establecimiento del Hijo como sumo sacerdote en el santuario final. Claramente vemos que Israel, como sabemos, rechazó esta realidad al rechazar a Cristo. Pero a pesar de su rechazo, el desarrollo de la historia iba a continuar. Lo acepte Israel o no lo acepte. Serían justamente aquellos que confían en este sumo sacerdote nuevo los que experimentarían los beneficios prometidos en este nuevo pacto. Hermanos, solamente unos años después de escrita la carta se cumpliría un evento que justamente el nuevo sumo sacerdote anticipó cuando estuvo en la tierra. El templo mismo sería destruido y junto con eso se daría fin al ministerio de los sacrificios levíticos. En Mateo capítulo 24, el Señor Jesús habla con sus discípulos y les dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor Jesús estaba anticipando lo que pasa algunas décadas después, en el año 70, con la destrucción del templo en Jerusalén. Pero aunque esto ocurrió en ese año, el cese real del servicio levítico no sería en ese momento con la destrucción del templo. Fue tiempo antes, hermanos. El día que Dios cumplió con su promesa de establecer este nuevo pacto a través de la asunción del Hijo al rol de sumo sacerdote y que por todo lo comentado se presenta como mucho mayor o mucho mejor dicho, que el viejo. En ese momento se establece este nuevo y mejor pacto. El sexto y último concepto acerca del sacerdocio del Hijo en relación con el nuevo pacto es el siguiente. En este nuevo y mejor pacto, Cristo ha dejado sin efecto lo anterior. Lo primero se fue para que lo segundo se establezca. Lo perfecto por lo imperfecto, lo eterno por lo temporal.
para que entonces el Hijo reciba la completa adoración a causa de su obra perfecta en la cruz. Ahora, lo que queda por reflexionar en esta sección es lo que esta declaración tenía para hablarles a la audiencia original. Si el Hijo ha dejado sin efecto a lo anterior, es absurdo querer buscar otros medios de salvación, como ser volverse al judaísmo ritual. ¿Por qué? Era absurdo. Porque solo Cristo salva. Porque no había otro camino. Porque cualquier otra manera que ellos estuvieran considerando podría tal vez darle una paz temporal, pero no una eterna. Podía tal vez solucionarle algunos de sus problemas actuales, pero no iba a poder solucionarle el problema de su pecado. Porque si Dios ha establecido al Hijo como representante central del nuevo pacto, buscar retornar a los caminos del antiguo era poner su confianza en algo que, como dice el texto, estaba próximo a desaparecer. Y que por lo tanto, si estaba envejeciendo y próximo a desaparecer, no podía darles ninguna seguridad ni confianza. Y mucho menos una esperanza. Hermanos, de la misma manera, el saber que Cristo ha hecho todo por nosotros para que podamos seguir adelante, no solo es algo que busca animarnos, sino que también tiene que ser una guía, un llamado de atención para no deslizarnos. Es una advertencia fuerte para aquellos que quieren tal vez optar por una vida más simple, fruto de un compromiso más superficial con el Señor. Para que se entienda esto que estoy diciendo, la persona que esté pensando, bueno, yo voy a ser cristiano, pero como yo pienso que es mejor. Bueno, en realidad lo que esa persona está afirmando, aunque tal vez no lo diga de manera abierta, es el camino a la salvación es el que yo establezco. Pero esa persona no se dan cuenta que eso no sirve de nada. Porque no es como nosotros queremos, es como Él ha establecido que sea. Lamentablemente, hay muchos que han confundido a la gracia de Dios como una licencia para vivir como quieran o para definir a una vida de servicio fiel a Cristo y a los demás como algo opcional, que pueden decidir cuándo pueden llevarlo a cabo o cuándo no. Son personas que escuchan el llamado a la obediencia y al sacrificio personal y de manera similar a lo que dice en Hebreos 5:12, son tardos para oír. Que como decíamos en su momento, tardos para oír significa que lo que escuchan por un oído le entra y por el otro le sale. Y creen que no pasa nada. Y creen que pueden vivir así el cristianismo. Como si hubiera diferentes maneras de vivir el cristianismo. No hay diferentes maneras. Eso no puede ser así, porque a Cristo se le sigue o bajo sus términos, o si no, no se le sigue. Porque los términos de cómo se le sigue, lo define Él y no nosotros. Pero es duro eso. Miremos a Jesús. Pero era amor. No, mirá lo que dice Él. Mirá lo que dice Jesús. En Mateo capítulo 10, versículo 38, dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y luego dice que el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Discúlpenme si alguien piensa que puede vivir un cristianismo superficial. Yo no veo cristianismo superficial en este pasaje. No veo un cristianismo sin compromiso. No veo un cristianismo a como sea al gusto del cliente. Yo veo un cristianismo en el cual debemos tomar su cruz y seguir en pos de Él en obediencia. Porque dice Jesús que el que no lo sigue de esta manera no es digno de Él. Y luego también Jesús dice en Lucas 9:62, Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
Que se entienda bien, hermano, mirar atrás no es sinónimo nomás de, luego de abrazar la fe, apostatar y convertirse en un completo ateo, sino que significa básicamente, de acuerdo al contexto, lee después Lucas y vas a ver, de que el contexto es de volverse atrás, es de que Cristo no sea la prioridad en tu vida. Ese es el contexto. Las personas le decían, te quiero seguir, pero deja que primero, te voy a seguir, pero deja que primero. ¿Ven? Eran personas que no tenían a Cristo como su prioridad. Déjame decirte de que si esto es así en tu vida, las palabras de Jesús tal vez sean una advertencia, porque tal vez no estés apto para el reino de Dios. Porque seguirlo a tu manera es no seguirlo, es seguir tu propio camino. Por eso el llamado de hoy en amor es que te vuelvas de ese error, que dejes de claudicar entre dos pensamientos. Escúchame bien, por favor, amigo, oyente que estoy acá. Jesús fue claro, no se puede servir a dos señores. Si realmente anhelás la vida eterna y el perdón de tus pecados, entonces tenés que rendir tu vida a Cristo. Tenés que poner tu confianza solamente en Jesús. Por eso te animo, querido oyente, que te humilles ante su presencia y que le ruegues que perdone todos tus pecados. Porque solamente así vas a poder dar frutos dignos de arrepentimiento, que son los que Cristo pide. Porque la buena noticia es que hoy mismo, es la oportunidad de tu salvación. Solo me queda preguntarte, ¿qué harás hoy al respecto? Oremos. Bendito